La noche del 31 de diciembre de 1972, el mundo del béisbol perdió a su mejor hombre. No al mejor bateador, no al mejor jardinero derecho de su generación, al mejor hombre. Roberto Clemente Walker, nacido en Carolina, Puerto Rico, el 18 de agosto de 1934, murió a los 38 años cuando el avión que pilotaba se desintegró sobre el Océano Atlántico, a pocos minutos de despegar del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. No iba a un campeonato, no iba a firmar un contrato millonario. Iba a llevar comida, medicamentos y ropa a las víctimas del terremoto que 3 días antes había destruido Managua, Nicaragua. Había organizado el vuelo personalmente porque había recibido informes de que las autoridades estaban robando los suministros que otras organizaciones enviaban. Si yo voy personalmente, decía, no se van a atrever a robar nada. Ese era Roberto Clemente, y esa noche el Océano Atlántico lo engulló para siempre. Lo que nadie imaginaba era lo que ocurriría después. En los días siguientes, el béisbol enfrentaría una pregunta que ningún reglamento sabía responder. ¿Cómo honras a un hombre que acaba de demostrar que era más grande que el deporte mismo? La respuesta sacudiría los cimientos de la Major League Baseball, obligaría a reescribir reglas que tenían décadas de vigencia y produciría uno de los momentos más emotivos en la historia de Cooperstown. Pero para entender por qué lo que ocurrió fue tan extraordinario, primero tienes que entender el tamaño de lo que se perdió esa noche. Si este tipo de historias te llega al corazón igual que a mí, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Subimos videos todos los días y no vas a querer perderte ninguno. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías que la Major League Baseball cambió su propio reglamento por Roberto Clemente? Escríbeme abajo. Roberto Clemente llegó a los Pittsburgh Pirates en 1955, cuando tenía 20 años y un acento puertorriqueño que los periodistas estadounidenses muchas veces se negaban a escribir correctamente. Durante 18 temporadas consecutivas, todas ellas con los mismos Piratas de Pittsburgh, construyó uno de los legados más puros que el béisbol haya visto jamás. 240 jonrones, 1,305 carreras impulsadas, un promedio de bateo de 317 en toda su carrera, lo que lo coloca entre los mejores bateadores de contacto en la historia del deporte. 12 guantes de oro, lo que significa que durante 12 temporadas distintas fue elegido el mejor jardinero derecho defensivo de toda la Liga Nacional. 15 selecciones al Juego de las Estrellas, 4 títulos de bateo y 2 campeonatos de la Serie Mundial, en 1960 y en 1971. En la Serie Mundial de 1971, cuando los Piratas enfrentaron a los Baltimore Orioles, Clemente tuvo la actuación de su vida. Bateó 314, conectó 2 jonrones, impulsó 4 carreras y defendió el jardín derecho como si estuviera protegiendo algo sagrado. Fue nombrado el jugador más valioso de esa Serie Mundial. Tenía 37 años. Era el mejor jardinero del planeta y acababa de mostrarle al mundo entero, en cadena nacional, en el escaparate más grande del béisbol, exactamente lo que era capaz de hacer. Pero lo más importante no ocurrió en el terreno de juego. Ocurrió en el micrófono, después del último out del juego 7, cuando un periodista le preguntó a quién quería dedicarle el triunfo. Clemente miró directamente a la cámara y dijo, en español, un mensaje para sus padres en Puerto Rico. En plena cadena nacional estadounidense, en el año 1971, cuando ningún jugador latinoamericano había hecho eso antes. Eso era Roberto Clemente, un hombre que nunca olvidó de dónde venía, sin importar a dónde llegara. El 30 de septiembre de 1972, en el último partido de la temporada regular, Roberto Clemente se acercó al plato con un número muy específico grabado en la mente de todos en el estadio Three Rivers. 2,999 hits en su carrera. Con un swing preciso y elegante, como todos los suyos, conectó un doble al jardín izquierdo. Hit número 3000. Exactamente 3000 hits. Ni uno más
ni uno menos. Se detuvo en segunda base, se quitó el casco y saludó a la multitud que lo ovacionaba de pie. Nadie sabía en ese momento que era el último hit de su carrera. Nadie sabía que era la última vez que Roberto Clemente correría las bases en un estadio de Grandes Ligas. 3 meses después, en la última noche del año, un avión DC-7 cargado de suministros humanitarios despegó desde San Juan y desapareció en el océano. El cuerpo de Roberto Clemente nunca fue encontrado. La mañana del 1 de enero de 1973, Puerto Rico amaneció en silencio. No era el silencio de la resaca de Año Nuevo, era el silencio del duelo. El gobernador Rafael Hernández Colón declaró luto oficial en toda la isla. Las banderas bajaron a media asta. Las escuelas cancelaron sus actividades. Los negocios cerraron. En las calles de San Juan, de Carolina, de Bayamón, miles de personas salieron a llorar juntas sin que nadie se lo pidiera. Porque Roberto Clemente no era solamente un pelotero. Era el orgullo más grande que Puerto Rico había dado al mundo, y el mundo acababa de tragárselo en el fondo del Atlántico. En Pittsburgh, los jugadores de los Pirates se enteraron de la noticia de maneras distintas, algunos a través de la radio, otros por llamadas telefónicas de madrugada. Willie Stargell, el compañero más cercano de Clemente, se quedó sin habla durante horas. El gerente general Joe Brown recibió la llamada antes del amanecer y pasó el resto del día intentando contactar a los directivos del equipo sin poder articular bien lo que había pasado. El propietario del equipo, John Galbraith, organizó una reunión de emergencia apenas comenzó el nuevo año. Y mientras el béisbol lloraba, alguien planteó una pregunta que nadie había tenido que hacerse antes. ¿Cuánto tiempo iba a tener que esperar Roberto Clemente para entrar al Salón de la Fama? La respuesta, según el reglamento vigente en ese momento, era 5 años. 5 años. Esa era la regla. Cualquier jugador que terminara su carrera en las Grandes Ligas tenía que esperar 5 temporadas completas antes de poder aparecer en la papeleta de votación del Salón de la Fama. La norma existía por razones lógicas. Darle tiempo al polvo de asentarse, permitir que la perspectiva histórica se formara, evitar decisiones tomadas en el calor del momento. Era una regla sensata, era una regla justa, era la regla que había gobernado el proceso de inducción durante décadas. Y en el caso de Roberto Clemente, era una regla absolutamente inaceptable. El comisionado de la Major League Baseball en ese momento era Bowie Kuhn, un abogado neoyorquino que llevaba 4 años al frente de la organización. Kuhn era un hombre de procedimientos, de reglamentos, de instituciones. No era conocido por sus gestos románticos ni por sus decisiones impulsivas, pero la mañana del 2 de enero de 1973, mientras los buzos de la Guardia Costera seguían buscando los restos del avión de Clemente en las aguas frente a San Juan, Kuhn tomó el teléfono y llamó a los dirigentes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, la organización responsable de las votaciones del Salón de la Fama. La conversación fue directa. Kuhn había tomado su decisión. La Major League Baseball iba a solicitar formalmente que la regla de los 5 años fuera suspendida en el caso de Roberto Clemente. No mañana, no la próxima semana, de inmediato. El 3 de enero de 1973, apenas 3 días después de la muerte de Clemente, los directivos del Salón de la Fama de Cooperstown se reunieron y modificaron oficialmente sus reglas de elegibilidad. La nueva disposición era simple y sin precedentes. Cualquier candidato que falleciera mientras todavía estaba activo o antes de que transcurrieran los 5 años de espera reglamentarios podría ser considerado de inmediato para la inducción. La regla de los 5 años quedaba anulada, para siempre, en el caso de cualquier jugador que muriera en esas circunstancias. Pero la norma había sido creada en la práctica por y para una sola persona. El paso siguiente fue organizar la votación. Y aquí es donde el proceso se complicó de una manera que nadie había anticipado. Las papeletas para la votación regular del Salón de la Fama correspondiente a 1973 ya habían sido enviadas a los escritores de béisbol a finales de diciembre. Era una papeleta estándar con varios candidatos, en la que cada votante podía marcar hasta 10 jugadores.
Clemente no estaba incluido porque hasta el 31 de diciembre de 1972 las reglas no lo permitían. Había que crear algo nuevo, algo que el béisbol nunca había hecho antes. La Asociación de Escritores de Béisbol de América diseñó una papeleta especial. No tenía lista de candidatos, no tenía espacios para marcar múltiples nombres. Era la papeleta más sencilla en la historia del Salón de la Fama. Una sola pregunta, una sola línea, 2 opciones. ¿Debería Roberto Clemente Walker ser elegido al Salón Nacional de la Fama del Béisbol? Sí, no. Eso era todo. El presidente de la Asociación de Escritores de Béisbol en ese momento, Joe Haling, emitió una declaración pública antes de que se enviaran las papeletas. Sus palabras fueron precisas y directas. Sentimos que Clemente, al igual que Sandy Koufax o Stan Musial, habría sido elegido en su primera aparición en la papeleta regular. Entonces, ¿por qué esperar? Era una pregunta retórica, pero también era una pregunta honesta. Las papeletas se enviaron. Los escritores de béisbol de todo el país las recibieron, las leyeron y tomaron sus decisiones. 424 votantes participaron en la elección especial. Era, en ese momento, el número más alto de papeletas jamás emitidas en una votación del Salón de la Fama. Para ser elegido, un candidato necesitaba el 75% de los votos válidos, lo que en este caso significaba al menos 316 votos afirmativos. El 20 de marzo de 1973, en San Petersburgo, Florida, durante los entrenamientos de primavera, se anunciaron los resultados oficiales. 393 votos afirmativos, 29 negativos, 2 abstenciones, 92.7%. Roberto Clemente Walker había sido elegido al Salón de la Fama del Béisbol menos de 3 meses después de su muerte, convirtiéndose en el primer jugador nacido en América Latina en recibir ese honor. Pero ¿qué pasó con los 29 votos negativos? Esa es la parte de la historia que muchos no conocen. Los escritores que votaron en contra no lo hicieron porque creyeran que Clemente no merecía estar en Cooperstown. Nadie en su sano juicio podía argumentar eso. Lo hicieron porque consideraban que saltarse la regla de los 5 años era un error de principio, independientemente del caso específico. Algunos de ellos escribieron editoriales explicando su posición. Argumentaban que las emociones del momento no debían gobernar las instituciones del béisbol, que si se hacía una excepción por Clemente hoy, mañana alguien pediría una excepción por otro jugador con una historia emotiva pero con credenciales más discutibles. Que la integridad de una institución se mide precisamente en los momentos en que es más difícil mantenerla. No eran villanos. Eran hombres que creían en las reglas que habían ayudado a construir. Y su posición, aunque minoritaria, merecía ser escuchada y entendida. Lo que resulta fascinante es que el propio béisbol les dio la razón, parcialmente, apenas unos meses después. El 5 de agosto de 1973, un solo día antes de la ceremonia de inducción en Cooperstown, la Major League Baseball modificó nuevamente la regla que había creado en enero. La nueva disposición establecía que un jugador fallecido en circunstancias activas podía ser considerado después de 6 meses de su muerte, no de manera inmediata. La institución reconocía que la emoción del momento había empujado las cosas demasiado rápido y que era necesario un periodo mínimo de espera, incluso en casos extraordinarios. El camino de Clemente hacia Cooperstown quedó así como un evento único, irrepetible, una ventana que se abrió en enero de 1973, que él atravesó en marzo y que el propio béisbol cerró en agosto. Ningún otro jugador en la historia ha sido inducido al Salón de la Fama por ese camino específico, ni antes ni después. El 6 de agosto de 1973, en Cooperstown, Nueva York, se realizó la ceremonia de inducción. Era un día cálido de verano, con cielos despejados sobre las colinas del estado de Nueva York. Junto a Roberto Clemente, ese año fueron también inmortalizados Warren Spahn, uno de los grandes lanzadores zurdos de la historia, además de Billy Evans, Monte Irvin, George Kelly y Mickey Welch. Pero todos en Cooperstown sabían que ese día era, en esencia, el día de Roberto Clemente.
Vera Clemente, la viuda de Roberto, asistió a la ceremonia con sus 3 hijos, Roberto Jr., Luis y Enrique. Tenía 32 años. Había enviudado 7 meses antes. Caminó hacia el podio con una dignidad que hizo llorar a todos los presentes. No pronunció un discurso extenso. No era necesario. Su presencia sola era suficiente para que cada persona en ese parque entendiera el costo real de lo que se estaba celebrando. El béisbol honraba a su esposo, pero su esposo ya no estaba. La placa que se instaló en el Salón de la Fama incluía las palabras que mejor resumían a Roberto Clemente Walker, un bateador magnífico con gran velocidad y brazo poderoso. Hizo de la excelencia una forma de vida cotidiana. Miembro de los equipos campeones de Pittsburgh en 1960 y 1971. Nombrado el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1966. Alcanzó 3,000 hits exactamente en el último juego de la temporada de 1972. Líder humanitario activo en la comunidad latinoamericana. Murió en un accidente de avión el 31 de diciembre de 1972 mientras lideraba un proyecto de ayuda a las víctimas del terremoto de Nicaragua. Esas últimas palabras no suelen aparecer en las placas del Salón de la Fama. El béisbol las puso en la de Clemente porque no había manera de hablar de él sin hablar de eso. Ese mismo año de 1973, la Major League Baseball tomó otra decisión que completaría el cuadro de su legado. El premio del comisionado, que se entregaba anualmente al jugador que mejor combinaba la excelencia en el terreno de juego con el compromiso en su comunidad, fue renombrado oficialmente. Desde ese año hasta el presente, se llama el Premio Roberto Clemente. Cada temporada, un jugador de las grandes ligas lo recibe en nombre del hombre que nunca dejó de creer que el béisbol tenía la obligación de ser algo más que un juego. Los Pittsburgh Pirates retiraron el número 21 de Clemente el 6 de abril de 1973. A partir de ese día, ningún jugador de Pittsburgh ha vuelto a vestir ese número. El 21 pertenece a una sola persona, para siempre. En Puerto Rico, el legado de Clemente trascendió cualquier estadística o trofeo. El Aeropuerto Internacional de San Juan, el mismo desde el que despegó por última vez el 31 de diciembre de 1972, lleva hoy su nombre, el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, donde se han jugado partidos de grandes ligas, también lo honra. En Caroline, su ciudad natal, el Parque Central lleva su nombre. Hay murales de Clemente en los vecindarios de Pittsburgh, en las escuelas de toda América Latina, en las calles de Nueva York, donde creció la diáspora puertorriqueña que lo amó desde el primer día. Pero quizás lo más significativo no está en ninguna estatua ni en ningún nombre de estadio. Está en lo que Roberto Clemente cambió para los jugadores latinoamericanos que vinieron después. Cuando llegó a los Pirates en 1955, los peloteros de habla hispana eran frecuentemente ignorados por la prensa, sus nombres pronunciados mal a propósito, sus tradiciones culturales ridiculizadas, sus contribuciones minimizadas. Clemente se negó a aceptar ese trato en silencio. Se negó a anglizar su nombre, se negó a esconder su identidad, se negó a actuar como si el béisbol le perteneciera solo a aquellos que habían nacido en ciertos lugares del mapa. Y cuando murió llevando arroz y medicamentos a gente que nunca lo había visto jugar, el mundo entendió de una vez y para siempre que Roberto Clemente había sido mucho más que un pelotero extraordinario. Había sido la demostración viva de que la grandeza no se mide en estadísticas ni en campeonatos, sino en lo que haces con ella cuando nadie te está viendo. La Major League Baseball no cambió su reglamento por lástima. Lo cambió porque ante Roberto Clemente, las reglas escritas para medir a los hombres comunes se quedaban cortas. Lo cambió porque hay personas que llegan al mundo con una claridad moral tan absoluta, con un talento tan excepcional y con un corazón tan grande, que las instituciones que los sobreviven tienen la obligación de detenerse, mirar hacia atrás y reconocer que estuvieron en presencia de algo que no se repite. 3,000 hits, 12 guantes de oro, 2 series mundiales, 15 Juegos de las Estrellas, un avión cargado de comida y medicinas que nunca llegó a su destino, un hombre que el océano no pudo borrar,
Eso es lo que le hizo Roberto Clemente al béisbol. Y eso es lo que el béisbol, al final, tuvo el valor de reconocer. Si llegaste hasta aquí ya sabes por qué este canal existe. Cada día publicamos la historia que el mundo debería conocer, pero que nadie cuenta como se merece. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas ni un solo video. Aquí todos los días hay una historia que te va a cambiar la forma de ver el mundo. Nos vemos mañana.